A ver, el lunes cuando llegamos son un poquito tocados del partido, pero después de 2 días libres ya limpiamos un poco la cabeza y ahora ya con ganas de que llegue el domingo y que llegue el partido otra vez para intentar darle la vuelta al marcador. Bueno, a ser posible, si se puede marcar cuanto antes, mejor, ¿no? Pero tampoco nos podemos volver locos porque un gol de ellos también nos obligaría a marcar 4 y lo importante también es no encajar porque son 2 goles, tampoco tienes que marcar 5 o 6, ¿no? Con 2 goles empataría la eliminatoria y lo importante es no encajar y correr y luchar para intentar marcarlo cuanto antes mejor, claro está. No estamos teniendo suerte ni con el sorteo ni con los árbitros, pero bueno, la suerte también hay que buscarla y ahora el domingo la intentaremos buscar nosotros. Si no quiere venir, tendremos que ir nosotros a buscarla. Yo espero que la afición venga y venga mucha gente y nos apoye los 90 minutos, porque sabemos que va a haber momentos en el partido que vamos a sufrir. Pero bueno, esperemos que ellos van a sufrir más que nosotros y la afición nos va a ayudar a eso y la verdad es que la necesitamos y esperemos que venga mucha gente y nos anime todo el partido. Nosotros la idea es ser como mínimo el Compostela de siempre, en casa sobre todo, porque en casa jugamos bastante bien, la verdad, hay muchos partidos en que quedamos con portería cero y si no entra el primer gol, pues entonces a medida que pasan los minutos vas a tener que ir más ofensivos y ser más ofensivos y intentar atacar más. Hombre, yo creo que eso lo miras y te motiva, ¿no? Ves que en casa sacaste buenos resultados, jugaste bien, encajaste pocos goles y básicamente eso es lo que necesitamos. Y con el apoyo de la afición, que va a ser muy importante, yo creo que va a haber mucha gente, nos va a ayudar para darle la vuelta a la eliminatoria.